Bueno, vamos a resolver el trabajo número 3, el trabajo práctico, y vamos a comenzar de esta manera. Vamos a ver los ejercicios de resolución numérica introductorios. Siempre vamos a usar la aceleración de la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice que un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro cuadrado de sección interior a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Si deseáramos que la velocidad de circulación del agua fuera de 1,2 metros sobre segundo, ¿qué sección debería tener la tubería para que tenemos que conectar al anterior? ¿Y cuál sería el caudal que recorre la cañería? En primer lugar, cuando vamos a resolver un ejercicio, tenemos que tener en claro cuáles son los datos y cuáles las incógnitas. Fíjense, como dato vamos a tener un área que le llamaremos 1 de 1 centímetro cuadrado, una velocidad que se corresponde con esta área, que es de 0,5 metros sobre segundo, y una velocidad 2, 1,2 metros sobre segundo, de la cual desconocemos el área. Por eso, en las incógnitas, vamos a colocar el área o sección 2 y el caudal. El caudal, nosotros vamos a ver que es igual al área 1 por la velocidad 1, pero también lo es al área 2 por la velocidad 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una ecuación que me está diciendo que el caudal es estacionario, que es constante. Para poder explicarlo de una manera que les quede a ustedes más clara, vamos a pensar, por ejemplo, cuando estamos al lado de un arroyo, que en Córdoba hay muchos. Fíjense en ustedes que siempre hay una parte más ancha y una parte que se va enangostando. Ustedes más de una vez habrán arrojado un palito o un papelito y van a ver que en la parte más ancha del arroyo, que sería la que tiene una sección, si ustedes lo cortaran, verían que tiene una sección más grande. En esa sección el papelito o el palito van lentamente. Cuando llega a la parte donde se enangosta, van a ver que circula con mucha mayor velocidad. Aquí se cumple esta ecuación. Mientras mayor sea el área o la sección, la velocidad es menor, en tanto que cuando el área es menor, la velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque el caudal no cambió, sigue siendo constante. Eso es lo importante que ustedes tienen que entender de esta ecuación que se llama de continuidad. Muy bien, ahora vamos a tomar la ecuación de continuidad para poder despejar el valor de el área 2, que es lo que estamos buscando. Así reemplazamos los valores. Y acá viene la pregunta que generalmente uno se hace. ¿Tengo que hacer cambio de unidades? En este caso no, por lo siguiente. Cuando yo hago los reemplazos, ¿sí? 1 centímetro cuadrado por 0,5 metros sobre segundo, área 1 por velocidad 1, igual a área 2 por 1,2 metros sobre segundo, y hago el despeje correspondiente, me encuentro con que en el numerador y en el denominador tengo metros sobre segundo. Esto se cancela y la unidad que me queda es centímetro cuadrado. Por lo tanto, no era necesario hacer el cambio de unidades en este caso. Así encuentro yo el área 2. Ahora sí, vamos a definir el caudal designado como Q generalmente. Entonces, en este caso, sí necesito yo pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados el área 1 para poder trabajar, porque de lo contrario no puedo multiplicar centímetros por metro. En este caso ya pasé a metro cuadrado, multiplico por 0,5 metros sobre segundo. En este caso se hicieron el producto de A1 por B1, dijimos que era igual a A2 por B2, y en estos dos productos me dan la misma cifra, que es 0,00005 metros cúbicos sobre segundo, o bien, pasado a litros, 0,05 litros sobre segundo. Recuerden que 1000 litros
equivalen a 1 metro cúbico. Espero que se haya comprendido y vamos a ver ahora el problema que sigue. El problema que sigue me dice que una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos a una presión de milímetros de mercurio. Recuerden que en el caso del gas, la presión, el volumen, tienen una gran relación. ¿Qué volumen va a ocupar a una presión de 1,5 atmósferas si la temperatura se mantiene constante? Muy bien. Primero, sigamos. ¿Cuáles son los datos? Los datos son el volumen 1 de 100 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la incógnita? El volumen 2 a una presión de 1,5 atmósferas. Acá hay algo que no se dice, pero es que la temperatura es constante. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Si la temperatura y la masa son constantes, es factible aplicar la ley de Boyle, que me dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Como la unidad de presión podemos usar tanto los milímetros de mercurio como las atmósferas. En este caso, podemos usar los milímetros de mercurio. Pero sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, 1,5 atmósferas serán X milímetros de mercurio. Si despejamos, obtendremos que X milímetros de mercurio serían 1140 milímetros de mercurio y sustituimos en la ecuación de Boyle las 1,5 atmósferas. Entonces, 750 milímetros de mercurio por 100 centímetros cúbicos será igual a 1140 milímetros de mercurio por B2. Si despejamos B2 y colocamos las unidades donde deben estar, vemos que se produce la cancelación de los milímetros de mercurio y la unidad que me queda es la que corresponde, que son los centímetros cúbicos, y allí están despejados. La solución es 65,7895 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver un problema de empuje. El cubo de hierro tiene 20 centímetros de arista y se sumerge totalmente en agua, lo cual es lógico, ¿no? El cubo tiene un peso de 560 newtons y se pide que calculemos el empuje que recibe el cuerpo. Nos dan como dato la arista de 20 centímetros, el peso de 560 newtons. La incógnita es el empuje que recibe el cuerpo. El empuje decíamos que era el peso específico del líquido por el volumen. El volumen del cubo es arista al cubo. Pasamos de centímetros a metros, el valor de la arista será 0,20 metros al cubo. Eso resulta en 0,008 metros cúbicos. El peso específico del agua son 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Recuerden que el kilogramo fuerza equivale al kilogramo masa, por lo tanto serían 10.000 newton sobre metro cúbico. Una vez que obtenemos estos dos valores, estamos en condiciones de calcular el empuje. El empuje va a ser el peso específico del líquido desalojado o desplazado por el volumen. 10.000 newton sobre metro cúbico por 0,008 metro cúbico resulta en 80 newtons. Recuerden que el empuje es una fuerza. Aquí tenemos otros dos problemas. En el primero, una varilla de hierro mide a menos 10 grados centígrados 12 metros de longitud y nos piden que determinemos su longitud en centímetros a una temperatura de 40 grados centígrados.
lo primero que nos vamos a preguntar ¿es un elemento filar? ¿Es un elemento de superficie o es volumen? Evidentemente, si es una varilla, es filar, o sea, longitud. Primero, estaba a una temperatura más baja y pasa a una temperatura más alta. ¿Se va a dilatar o se va a contraer? Se va a dilatar. Esas son las primeras preguntas que tengo que hacerme. En segundo lugar, mirar los datos que tengo. ¿Qué tengo? Coeficiente de dilatación del hierro, tengo la temperatura final, la anoto, tengo la temperatura inicial y tengo la longitud inicial en metros. Me piden el resultado en centímetros. ¿Cuál es la incógnita? La longitud final de la varilla. Muy bien. La longitud final de la varilla va a ser igual a la longitud inicial de la misma, factor de 1 más lambda por delta T. Delta T, recuerden que era la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí ya coloqué la longitud inicial en centímetros, tengo los valores que necesito, que es el lambda, el reemplazado, y acá cuando tengo temperatura final menos temperatura inicial, menos 10, el signo cambia y se vuelve positivo. El resultado me da que la varilla dilató. Como habíamos dicho, esto tiene lógica, porque al incrementar la temperatura, la varilla debe dilatar, sin duda. Fíjense que esta fórmula es la de dilatación lineal. Ahora tenemos otro problema, donde hay una tapa metálica de la cual conozco la superficie. También sufre un incremento de temperatura y alcanza una superficie final de 2,020 metros cuadrados. Me piden que determine el coeficiente de dilatación lineal del material. Vamos a ver los datos. La superficie inicial me están dando directamente el incremento y me están dando la superficie final. Y la incógnita es lambda, el coeficiente. Vamos a plantear la ecuación. Aquí aparece el coeficiente 2 en la ecuación y aparece porque es dilatación superficial. Reemplazo por los valores que yo tengo como datos. 2,020 metros cuadrados igual a 2 metros cuadrados factor de 1 más 2 lambda por 50 grados centígrados. Esto es matemática pura, lo que sigue, y es despejar. Fíjense, los 2 metros cuadrados estaban multiplicando, pasan dividiendo. Entonces me queda 2,020 metros cuadrados sobre 2 metros cuadrados igual a 1 más 2 lambda por 50 grados centígrados. El 1 que estaba acá es un término y acá tengo otro término, pasa restando y me quedan 2 lambda por 50 grados centígrados. Fíjense una cosa, el 2 por 50 grados centígrados está multiplicando a lambda, entonces pasa dividiendo. Realizo la operación que me indica el numerador y realizo la operación que me indica el denominador y obtengo el valor de lambda. Ciertamente ustedes podrían haber hecho este cociente, una vez hecho este cociente, restarle 1 y a lo que les quedaba dividir por 100, que sería 2 por 50, y era más sencillo. Ustedes deciden cómo. Simplemente quise mostrarles todo el proceso para que, si tienen dudas de cómo despejar, aprendan a hacerlo. Es muy sencillo. Sigamos. Un cubo de hierro presenta un volumen de 50 centímetros cúbicos a 70 grados. Ahora tenemos que despejar la temperatura final, porque conocemos cuál es su volumen y es de 48,0089 centímetros cúbicos. Vamos a ver los datos. Los datos son el volumen inicial
y la temperatura inicial. La incógnita es la temperatura final. El volumen final va a ser igual al volumen inicial, factor de 1 más 3 lambda por delta T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar los valores que nosotros tenemos como dato. ¿Cuáles son? El volumen final, ¿sí? El volumen inicial, el 1 más 3. ¿Por qué 3? Este 3 porque es un volumen por lambda, por la temperatura final, menos los 70 grados. Seguimos calculando. El lambda es de hierro, es el mismo que teníamos en el ejercicio anterior. Seguimos nuestro cálculo y decimos, muy bien, estos 50 centímetros pasan dividiendo. 1 más 3 lambda por temperatura final menos 70 grados. Lentamente vamos a hacer el despeje. Fíjense qué pasó acá. El menos 1, porque saco el paréntesis, el 1 pasa restando. Entonces, ¿acá qué me queda? Si uso la propiedad distributiva, me queda 3 por lambda, ¿sí? Fíjense. Primero hago 3 por lambda y me queda por temperatura final menos los 70 grados. Sigo, ahora sí aplico la distributiva, 3 por 1,17 por temperatura final menos 3 por 1,17 por 70 grados. Sigo operando, hago los cálculos para no perderme. Esto ya resuelto me da este resultado, el primer miembro. En el segundo miembro opero y fíjense que ya prácticamente esto está resuelto. Paso este término al primer miembro, ¿sí? Hago el cociente y me resulta que la temperatura final es igual a menos 1064,53. Porque pasé el que estaba restando al primer miembro sumando y dividiendo esto. Acá faltaría el igual a temperatura final. Disculpen que no está colocado. Pero el ejercicio es sencillo. Y es obvio que la temperatura final es un valor negativo y alto porque pasó de 50 centímetros cúbicos a 48. Es muy exagerada esta temperatura, quiero que les quede muy claro, porque es muy exagerado el cambio de volumen del cubo. Muy. Pero es para poner muy en evidencia lo que está pasando. Bueno. Ahora vamos a ver los ejercicios aplicados. Dice que con una temperatura de menos 10 grados centígrados se materializa una viga de hormigón de 10 metros de largo. Pero esta viga va a tener que soportar una temperatura máxima de 40 grados. Si conocemos el coeficiente de dilatación del hormigón, el calor específico, se pide que determinemos la longitud de la viga cuando la temperatura llegue a los 40 grados y que expresemos en centímetros esa longitud. Que determinemos la variación de longitud de la viga entre esas dos temperaturas extremas y que expresemos en centímetros. Que calculemos la cantidad de calor que gana la viga al ascender la temperatura sabiendo que el volumen de la viga es de 2 metros cúbicos y que la densidad del hormigón es de 2.350 kilos por metro cúbico y que expresemos esto en calorías. Los datos son la temperatura inicial de menos 10 grados centígrados, la longitud inicial de 10 metros, la temperatura final de 40 grados centígrados, el lambda del hormigón, que es 0,00001 por 1 sobre grados centígrados, el coeficiente, el calor específico del hormigón, que es 0,156 kilocalorías por kilogramo grado centígrado, el volumen de la viga, que es 2 metros cúbicos, y la densidad,
que es del hormigón, de 2.350 kilos por metro cúbico. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas, en primer lugar, es la longitud de la viga. Vamos a tomar la viga como un elemento lineal, filar. Por eso vamos a utilizar la fórmula donde el coeficiente que acompaña a lambda es 1. Longitud final será igual a longitud inicial, factor de 1 más lambda por temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a poner que 10 metros entonces es igual por factor de 1 más 0.00001 sobre grado centígrado, factor de 40 grados, recuerden, menos 10 grados es más, y resolviendo me da 10,005 metros. Si pasamos de metros a centímetros, esto será igual a 1000,5 centímetros. Está ya resuelto el punto A. Ahora me piden la variación. La variación es la resta entre la longitud final y la longitud inicial. Entonces, la longitud final es 10,5 centímetros y la inicial son 1000 centímetros. Entonces la variación son 0,5 centímetros. Finalmente me piden la cantidad de calor. La cantidad de calor es la masa por el calor específico del material por el delta de temperatura. La densidad del material es la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa va a ser la densidad por el volumen. La densidad es 2.350 kilos por metro cúbico y el volumen dijimos que era 2 metros cúbicos. Por lo tanto, serán 4.700 kilos de masa. Luego la cantidad de calor será 4.700 kilos por 0,156 kilocalorías sobre kilo grados centígrados por 50 grados centígrados, que habíamos dicho nosotros que era el delta de temperatura que me están pidiendo, y la cantidad de calorías son 36.660 kilocalorías. Kilocalorías son, una kilocaloría son 1000 calorías. Por lo tanto, para llegar a la cantidad de calorías debo multiplicar por 1000. Tendré 36.660.000 calorías. Muy bien. Perdón, aquí sí, perfecto. Vamos a ver ahora cuántos gramos de cobre se podrán fundir con 20 kilocalorías si el material se encuentra a temperatura de fusión. Si el material se encuentra a temperatura de fusión, quiere decir que está pasando de un estado a otro. Los datos son la cantidad de calor, 20 kilocalorías, y que el material está a temperatura de fusión. La incógnita es la masa de cobre. Q es entonces 20 kilocalorías. Entonces la cantidad de calor son 1110 kilocalorías sobre kilo, calor latente, de fusión. Entonces, nosotros sabemos que cantidad de calor latente es calor latente por la masa, ¿sí? Entonces, la masa va a ser el cociente entre las 20 kilocalorías y los 1110 kilocalorías por kilo. La masa va a ser 18 gramos. Otro ejercicio de aplicación es este. Una placa de aislación acústica sufrió una dilatación superficial. ¿Saben lo que es una placa de aislación acústica? Bueno, es interesante que lo expliquemos, ¿no? Se colocan justamente en aquellos locales donde nosotros necesitamos que el ruido no salga.
o sea que quede aislado, justamente para no producir efectos nocivos. Esa placa sufrió una dilatación superficial del 5% cuando se verificó un incremento de temperatura. Cuando yo hablo de incremento de temperatura, normalmente estoy hablando de un delta T. Esto significa que su superficie inicial se incrementó un 5%. Para determinar de qué material se trata, es necesario conocer el coeficiente de dilatación de dicho material. Muchas veces es necesario conocer porque no sabemos, porque el material se puso hace mucho tiempo y no sabemos de qué material se trata. Conociendo su coeficiente de dilatación, podemos ir a una tabla y determinar exactamente de qué material estamos hablando. Muy bien, vamos a ver ahora. La dilatación superficial es del 5%, el delta T es de 40 grados. La superficie inicial de la que estamos hablando es de 0,6 por 0,6 y la incógnita es lambda. La superficie final dijimos que está incrementada en un 5%. Entonces será 0,6 por 0,6 por 1,05. Esa superficie final es 0,378 metros cuadrados. Entonces, la superficie final, cuando existe este tipo de dilatación por temperatura, sabemos que es la superficie inicial, factor de 1 más 2 lambda por temperatura final menos la temperatura inicial. La superficie final sobre la inicial será 1 más 2 lambda por la temperatura final menos la temperatura inicial. Superficie final sobre inicial menos 1 igual a 2 lambda por temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos por los valores conocidos 0,378 metros cuadrados sobre 0,36 menos 1 igual a 2 lambda por 40 grados centígrados. Hacemos las operaciones correspondientes y voy a tener que lambda es 0,05 sobre 2 por 40 grados centígrados. Finalmente lambda es igual a 0,000625 sobre grados centígrados. Con ese valor, ya les digo, podemos ir a una tabla y seleccionar el tipo de material de que se trate o más o menos encontrar uno similar, si es que ya dejó de utilizarse. Vamos a ver ahora un ejercicio muy similar al que ya vimos anteriormente. Un caudal constante circula por una tubería que sufre un ensanchamiento. Las secciones son de 1,6 centímetros cuadrados y 3,2 centímetros cuadrados. Responde, ¿cuál es la velocidad de la segunda sección si en la primera es de 6 metros sobre segundo? Nos solicitan que le expresemos en metros sobre segundo y en kilómetros sobre hora. ¿Cuál es el caudal que circula por la cañería? Me solicitan que lo exprese en metro cúbico sobre segundo y en litros sobre segundo. Aplicamos la ecuación de continuidad. Sabemos que el caudal es A1 por B1, área 1 por velocidad 1, y es igual a área 2 por velocidad 2. Será entonces 1,6 centímetros cuadrados por 6 metros sobre segundo, igual a 3,2 centímetros cuadrados por la velocidad 2. La velocidad 2 entonces será igual a 1,6 centímetros cuadrados por 6 metros sobre segundo sobre 3,2 centímetros cuadrados. Eso será 3 metros sobre segundo. Disculpen, acá quedó el 3 en el renglón superior. 3 por 0,001 metros sobre 0,000277778 horas. Velocidad 2, 10,7999 kilómetros sobre hora. Esto lo hemos hecho ya en variadas oportunidades. Y el caudal, operando como lo hacemos normalmente, será
0,00096 metros cúbicos sobre segundo. Si multiplicamos por 1000, me va a dar 0,96 litros sobre segundo. Este problema lo hicimos antes, por lo tanto no le voy a dar demasiado tiempo. Ahora me piden determinar la densidad de un material. Este es muy distinto a los que ya hemos visto. Se lo pesa en el aire y el resultado es de 28 newtons. Y luego se pesa el mismo material en el agua. Me piden que determine su densidad expresada en kilos sobre metro cúbico. Por lo tanto, el empuje va a ser el peso en el aire menos el peso en el agua. Por lo que el empuje va a ser 28 newtons menos 17 newtons, igual a 11 newtons. Calculamos la masa del cuerpo con el peso en el aire del mismo. La masa va a ser igual a ¿qué? 28 newtons sobre la aceleración de la gravedad, porque peso es masa por gravedad. La masa va a ser 2,8 newtons, la masa del cuerpo. Entonces calculamos el volumen del cuerpo. ¿Cómo lo calculamos? El empuje va a ser la densidad del agua por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Volumen del líquido desplazado será igual al volumen del cuerpo, que es igual al empuje sobre la gravedad por la densidad del agua. 11 newtons sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado por 1000 kilos sobre metro cúbico. Ese volumen será 0,0011 metros cúbicos. Finalmente, calculamos la densidad del cuerpo, que será la masa de 2,8 kilogramos sobre el volumen, que es 0,0011 metros cúbicos. Eso nos va a dar una densidad de 2545,45 kilogramos sobre metro cúbico. Este problema nos dice cómo podemos nosotros determinar la densidad de un cuerpo pesándolo en el aire, digamos, o sea, fuera del agua y dentro del agua. Es muy interesante que ustedes lo entiendan. Repásenlo las veces que necesiten. Es muy sencillo. Es simplemente aplicar a Arquímedes. Y aquí es el primero de dos problemas que es muy interesante que ustedes entiendan. Acá me piden que determine la presión que ejerce la base de una piscina que tiene una superficie de 7×5 sobre el piso, cuando está llena de agua hasta el borde. La densidad del agua es de 1000 kilos por metro cúbico. La piscina tiene una profundidad de 1,60, es constante. Consideramos solamente la carga del agua, ¿no? Esta piscina ejerce sobre el piso, sobre el suelo, una presión. Los datos que me dan son la superficie de la piscina, la profundidad y la densidad del agua. La incógnita es la presión que ejerce sobre el piso, sobre el suelo. Muy bien. La presión es fuerza sobre superficie. Vamos a pensar la piscina como un cuerpo que está haciendo presión sobre el suelo, como un sólido que está haciendo presión. Por lo tanto, vamos a calcular el peso del agua, que va a ser la fuerza. La densidad del agua es la masa del agua sobre el volumen. La masa es igual al volumen por densidad. El volumen va a ser la superficie o el área que se ve de la piscina por la profundidad, por la densidad del agua. Eso me va a dar una masa de 56.000 kilos. El peso del agua va a ser esa masa por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. El peso va a ser de 560.000 newtons. ¿Y sobre qué superficie este piso está apoyando? Está apoyando
sobre 35 metros cuadrados, que es la superficie en planta de la pileta. Por lo tanto, la presión que ejerce sobre el suelo es de 16.000 pascales, que son 560.000 newtons sobre 35 metros cuadrados. Esa es la presión que ejerce sobre el piso toda la carga de agua que está apoyada sobre la base de la pileta. Este es un caso. Vamos a ver otro caso. Acá lo que me piden es que determine la presión que se ejerce sobre una tapa de plástico que está dentro del agua, en el fondo de la piscina. Acá me dan la densidad del agua, la profundidad, que es 1,70 m, que considere solo la carga de agua y que no considere la presión atmosférica. La superficie de la piscina es la misma, la densidad del agua es la misma, la profundidad varía. Me piden como incógnita la presión sobre una tapa de plástico que está al fondo de la piscina, pero dentro del agua, ¿sí? La presión va a ser ahora el peso específico del agua por la carga de agua que hay sobre la tapa, por la altura. La presión son 10.000 newtons sobre metro cúbico por 1,70, porque el peso específico del agua son 10.000 newtons por metro cúbico. Entonces la presión acá son 17.000 pascales, porque únicamente importa la altura de agua sobre la tapa de plástico y nada más, porque está dentro del agua y no tuvimos en cuenta la presión atmosférica. Espero que se haya entendido. Gracias.